Dios les bendiga a todos, amados hermanos, amigos que nos visitan, que vienen por primera o segunda vez a este lugar. Le damos una cordial bienvenida. Nos alegramos mucho de verles acá. En este lugar honramos y glorificamos al Dios Todopoderoso y también enseñamos su bendita palabra. Saludo a todos los que también están participando del culto a través de nuestro canal Refugio para el Alma TV, a través de YouTube, a través de Facebook, donde quiera que se encuentren. Deseamos que Dios colme sus vidas también de muchas bendiciones. Aleluya. Quiero invitarles a estar puestos en pie y a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 37. Aleluya. Génesis, capítulo 37. Cristo vive para siempre. Aleluya. Cristo vive, gloria a Dios. Vamos a tomar la palabra, amados hermanos, desde el verso 26 hasta terminar este capítulo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vamos a orar, amados hermanos. Padre nuestro, que estás en los cielos, te adoramos, Señor. Exaltamos tu grandeza. Tú eres nuestro alto refugio. Tú eres la persona más importante en este lugar. Tú eres el objeto de nuestra alabanza. Te adoramos, exaltamos tu grandeza. Te damos mil gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes de sentarnos delante de tu bendita presencia a recibir el consejo de tu bendita palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Tú conoces cada vida, tú conoces cada corazón, Señor. Sabes de las luchas internas, de las preocupaciones, de los temores, de las debilidades, de cada problema personal, familiar. Envía tu palabra, Padre. Mi vida la rindo a tus pies. Únicamente quiero ser el vaso, el instrumento que utilices para dar la palabra que este pueblo necesita. Úngeme con tu Santo Espíritu, Señor, que no sea yo, sino tú hablando a través de mi vida, y que tu Santo Espíritu aplique la palabra
en lo profundo de cada corazón. Salva las almas, sana a los enfermos y liberta a los oprimidos por el diablo. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos y te damos a ti toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento, porque solo a ti pertenecen, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Dios me ha regalado un tema para compartirles en esta mañana que tiene como título: la última palabra sobre tu vida solo la tiene Dios. Amén. La última palabra sobre tu vida solo la tiene Dios. Y es que los seres humanos somos propensos a apresurarnos a emitir juicios, conceptos, definiciones con respecto a determinadas situaciones. La historia que hemos tomado nos habla de dos personajes muy conocidos en el mundo bíblico. Jacob, el gran patriarca que engendrara 12 hijos varones, y cada uno de ellos a su vez llegó a formar o a constituir una de las 12 tribus de Israel. De hecho, el nombre de Israel, esta nación que hay allí en lo que se conoce como el ombligo del mundo, en el oriente cercano, rodeada de Egipto, de Jordania, de Irán, y otras naciones que le aborrecen, pero que sin embargo ahí está esa nación, Israel. Si cualquiera fuera a buscar el origen etimológico de lo que es Israel, ¿qué significa Israel? ¿De dónde viene ese nombre? Tendría que trasladarse al libro de Génesis, porque el nombre de la nación de Israel proviene de Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, a quien conocemos su historia. No vamos a hablar mucho de eso hoy, sus defectos de carácter, su personalidad, sus ambiciones. Todo eso lo condujo a un encuentro personal con Dios. Una noche con el ángel de Jehová peleó con él y allí arrebató una bendición que él había anhelado durante toda su vida. Entonces cuando Jacob, o mejor cuando peleaba el ángel con Jacob, el ángel, dice la palabra, que no podía con él. Jacob se asió del ángel, se aferró de él con tanto ímpetu. Obviamente el ángel también guardó las proporciones. Podríamos decir e intuir que el ángel usó una fuerza humana, porque si el ángel hubiera usado una fuerza angelical, por supuesto, Jacob tampoco hubiera podido con él. Pero el ángel guardó esa proporción, consciente de que estaba luchando contra un ser humano, y en ese contexto, Jacob dice la palabra que luchó con el ángel y lo venció. No que lo haya derrotado, que le haya pegado, sino que lo venció en el sentido de que el ángel le dijo: suéltame porque raya el alba, y Jacob le dijo: no te soltaré si no me bendices. Jacob tenía en mente, ya habían pasado muchos años, ya tenía alrededor de 100 años, pero él tenía en mente, seguía en su corazón latente el anhelo de esa bendición que no había podido obtener hasta ese momento. El ángel le dice: ¿cuál es tu nombre? Jacob me llamo.
y el ángel le dice: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Israel. De ese nombre con el que Dios bendice a Jacob, ese es el nombre que se le asigna a la nación que estaba en formación. Ya Jacob había engendrado a sus 12 hijos varones y ya era cuestión de tiempo para que ellos crecieran, cada uno tomara mujeres por esposas, comenzaran a engendrar hijos, y así con el paso del tiempo se formó la nación de Israel. Pero claro, la vida de Jacob estuvo marcada por muchos altibajos, luchas, dificultades, defectos de carácter, frustraciones tremendas. Entonces cualquiera hubiera podido decir: el pobre Jacob es un fracasado. Nada de lo que ha emprendido le ha salido bien. Cualquiera humanamente hubiera podido decir eso. El mismo Jacob llegó a considerarlo así. Sin embargo, amado hermano, la palabra de Dios y la historia nos certifican que la última palabra acerca de su vida y acerca de mi vida solo la tiene el Dios Todopoderoso. Amén. No la tiene el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque el enemigo ataca de una forma, de otra. A veces trae pensamientos de derrota a la mente, pensamientos de fracaso, y le dice: usted no va a ser capaz, usted no va a ir a ninguna parte, usted es un fracasado. Eso le puede decir el enemigo a usted, pero la última palabra, hermano, acerca de su vida y acerca de mi vida, solo la tiene Dios. Resumiendo un poco, Jacob llega a formar una familia, llega a perder a su esposa más amada, a Raquel, y Raquel alcanza a darle 2 hijos, el primero de ellos, José. Como este hombre amaba tanto a Raquel, pues de alguna manera es lógico pensar que su hijo favorito fuera José, el primogénito de Raquel. Lo amaba más que al resto de sus hijos, un error que no debemos copiar ninguno de nosotros como padres. Y pues muchos de nosotros ya, gracias a Dios, criamos a nuestros hijos, pero algunos de ustedes apenas están empezando a criarlos. Y no cometa ese error, amado hermano, de tener hijos preferidos, hijos favoritos. Eso es un error. Yo lo aprendí en carne propia, en el sentido de que de alguna manera yo soy el mayor de 7 hijos y de alguna manera fui el preferido de todos los hermanos. Y de pronto pues uno cree que eso es muy benéfico, pero pues será benéfico delante del papá y de la mamá, pero con los otros 6 hermanos es un problema que se tomó años en superarlo, amado hermano. En la adolescencia, en la juventud, tuve muchos problemas con mis hermanos de sangre, pero es que ellos siempre manifestaban: es que Pedro es el preferido de la casa. Entonces yo aprendí la lección, y Dios en su gracia y misericordia nos dio a mi esposa y a mí 3 hijos, y nosotros no tenemos hijos favoritos. Desde el mayor hasta la menor son nuestros hijos. Luchamos por apoyarlos, porque les vaya bien en la vida. Cuando hemos tenido que corregirlos, los corregimos, pero ninguno de ellos puede decir: yo soy el favorito de mi papá. Porque cuando usted estudia la vida de Jacob y de sus hijos, hermano, mire la cantidad de problemas que usted encuentra dentro de esa familia. Todo porque José era el favorito, el hijo favorito, y Jacob no disimuló eso. Dice la historia que le mandó a confeccionar una túnica de colores
Es decir, un traje especial que lo diferenciaba de los demás, obviamente en el entorno cultural de la época. Alguien que tuviera una túnica de colores, hermano, era el más ilustre de la familia. Y claro, usted se puede imaginar a José lleno, un muchacho de 16, 17 años, lleno de orgullo, de alegría, soy el favorito de mi papá me ama más que a todos mis hermanos. Tantas cosas que pudieron pasar por la mente de este muchacho, pero que finalmente también eso le trajo problemas. Eso nunca va a traer bendición, son más los problemas que trae. Amado hermano y hermana, gloria al Señor, y amigo que está en este lugar, que quizá también tiene hijos, y quizá pues también cayó en ese error cultural, porque ha sido un problema de cultura. No es solo en mi familia que pasó eso. Yo sé de muchas familias donde nadie disimula, el hijo favorito es este, la hija favorita es aquella. Y eso no es así, amado hermano. Si usted y yo, Dios nos permite a usted y a mí, o nos permitió engendrar hijos, es porque a todos hay que criarles, apoyarles, instruirles, corregirles, amén, y amarles por igual. Yo en lo personal delante de Dios le digo, y mi esposa me es testigo, yo no siento que ame más a mi hijo este o aquel o a mi hija, no, a todos los amo, hermano, son mis hijos, los quiero, ya son adultos, los apoyo, los respeto, pero no tengo hijos favoritos, amén, porque aprendí esa lección y luego vengo a la palabra y Dios me acaba de ilustrar al respecto y entiendo que es que no es correcto. Ha sido un asunto cultural de nuestra sociedad, pero que cada quien, hermano, mire, una de las cosas que nosotros debemos aprender a superar cuando venimos a los pies de Cristo, al Evangelio, es a despojarnos de todos los prejuicios culturales. La cultura marca, amado hermano, el entorno cultural en que usted y yo crecimos, para bien o para mal, eso marca. Y ahora venimos a los pies de Cristo, conocemos el Evangelio y nos damos cuenta de que hay una cantidad de situaciones de carácter cultural que van en contravía de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces ya uno tiene que hacer a un lado todas esas cosas y enfocarse en hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces en esos altibajos que tuvo Jacob, repito, el patriarca de la nación de Israel, hay un momento en su vida muy doloroso para él. Ya la mayoría de sus hijos eran adultos, podríamos decir, había solamente 2 menores de edad, José y Benjamín. José con 17 años, Benjamín un niño con cualquier 10 años, el último hijo que le dio a luz Raquel antes de morir. Y un día Jacob manda a José, porque sus hijos eran pastores de ovejas, y buscando pastos tenían que alejarse a veces muchos kilómetros de distancia, a varios días de camino. La historia que nos ocupa hoy dice que José les buscó por 3 días, es decir, tuvo que ir bastante lejos este muchacho para encontrar a sus hermanos pastoreando las ovejas, pero cuando ellos le ven venir, a la distancia ven que asoma José, el de la túnica de colores porque no se la quitaba, dicen, ahí viene el soñador de sueños, vamos a matarle y veremos qué será de sus sueños, porque él sueña, él dice que Dios le muestra
que Dios le mostró la luna y el sol y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Y ellos no eran tontos. Ellos ya le habían hecho la exégesis a ese sueño y habían dicho: la luna es mi papá, el sol es mi papá, la luna es la mamá de él que ya murió, y las 11 estrellas que se van a inclinar ante él somos nosotros. Y ellos decían: nosotros no vamos a pasar por eso. Si él cree que nos vamos a inclinar ante él, está muy equivocado. Pero la vida da tantas vueltas, amado hermano. ¿Usted ha aprendido esa lección de la vida? La vida da tantas vueltas que hoy las cosas pueden estar así y mañana pueden estar, hermano, al revés. Ellos se autosentenciaron: venid, matémosle y veremos qué será de sus sueños. Es decir, ignoraron que los sueños de José se los había dado Dios. Y lo que a usted y a mí nos da el Señor, hermano, nadie nos lo puede quitar. Nadie. Al nombre de Cristo. Entonces, para resumir un poco, llega a Jacob la noticia, le llevan un trapo, le llevan la túnica de José, seguramente la rasgaron y la tiñeron de sangre y le dijeron: mire, encontramos esto por allá en un monte, mire a ver si reconócelo. Mire la manera despectiva como le hablan. Reconócela a ver si es la túnica de tu hijo, no de nuestro hermano, de tu hijo. No lo querían, hermano, ellos no lo querían. Ellos le hablaron de una manera despectiva a su padre. Reconócela a ver si es la túnica de tu hijo. Entonces el pobre Jacob, digo pobre entre comillas, como ser humano que era, se creyó el cuento y, claro, hermano, el golpe moral, psicológico y anímico para este hombre que ya era un anciano tiene que haber sido muy fuerte. Y entonces Jacob, para él, dijo: hasta aquí llegó todo. Ya mi vida no tiene sentido. Como cualquier ser humano en algún momento pasa por determinadas situaciones que dice: hermano, hasta aquí llegó todo. Yo ya no le encuentro sentido a la vida. Es más, yo no creo que ya vaya a salir adelante en nada. Hasta aquí llegó todo. Porque a veces, en el momento del dolor o de la confusión por la que estemos pasando, no encontramos una salida al problema. O pensamos que ya no hay nada que hacer, ignorando que Dios es el único que puede ponerle el punto final a nuestra historia en este mundo. Amén. Yo, hermano, pues siempre lo digo y lo recalco. Usted y yo vamos a estar en este mundo hasta el día en que Dios quiera que estemos. El día que Dios diga que usted no va más, no va más. Y que le resultó una enfermedad y que su familia tiene la forma y lo envían por allá a Alemania o al Japón o a Cuba para hacerle unos tratamientos médicos que hay por allá. Hermanos, si Dios dice que se va a morir, se muere. Nosotros vamos a estar aquí hasta el día en que Dios nos permita estar. Punto. Entonces, Él es el único que puede ponerle punto final a su historia y a mi historia en este mundo. Aleluya. Quienes hemos estudiado este libro de Génesis, que es muy hermoso, si usted no lo ha leído, yo le aconsejo que lo lea una y muchas veces. Uno no solamente debe leer una vez un libro, cada que pueda, lea el libro de Génesis. Familiarícese con cada uno de sus personajes. Permítame, hago un paréntesis para contarle: cuando yo era recién convertido, comencé a leer el libro de Génesis y comenzó a apasionarme ese tema genealógico. ¿Quién era Abraham? ¿Quién fue su esposa? ¿Quiénes fueron sus hijos?
quién fue Isaac, quién fue su esposa, quiénes fueron sus hijos, quién fue Jacob, quién fueron sus esposas, quiénes fueron sus hijos, y así sucesivamente. Hermano, yo escribía en un cuaderno y me aprendí a familiarizarme con la familia, o mejor dicho, con cada uno de los personajes del libro de Génesis. Porque es apasionante, para el que le agrada, porque a veces el creyente lleva años en el Evangelio y ni siquiera sabe quién fue Abraham. Y no le vaya a preguntar por la esposa de Abraham, porque tampoco sabe. Y no le vaya a preguntar por la segunda esposa, porque después de que su esposa murió, él volvió a casarse. Tampoco le vaya a preguntar por ella, porque muchos no saben quién fue la señora doña Cetura. ¿Ve? Pero cuando usted estudia y analiza, y este personaje quién es, y con quién se relaciona, y de dónde viene, todo en la Biblia tiene un origen, tiene una causa, amado hermano, una razón. Y Génesis, la palabra Génesis viene del hebreo Berechit, que significa en el principio, los principios. Génesis habla de los principios, por eso es tan apasionante el libro y tan importante que todo buen cristiano lo estudie. Porque nos habla de los principios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces los hijos de Dios, los creyentes, sabemos de dónde viene esto, cuál es el origen de las cosas. Y por eso no nos, permítame la expresión, no nos tragamos el cuento del Big Bang, ni de la evolución, ni de ese tipo de teorías. Porque la Biblia, Dios a través de su palabra, nos revela el origen de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, esto lo creó fue Dios. Esto no es el producto de una explosión, ni de la evolución, y menos del azar. Lo que existe es el producto de la creación. Y al hablar de creación hay que hablar de un creador, de uno que creó, de un arquitecto que diseñó no solo la tierra. La tierra es solo un punto en el universo, amado hermano. Estamos en un universo del que los mismos científicos, que hay que por supuesto reconocerles su capacidad para estudiar, para investigar, pero ellos mismos tienen que reconocer que el universo es infinito. Infinito. Que hay más de 2 billones de galaxias en el universo. En el universo. Más de 2 billones. Y usted y yo vivimos en una galaxia llamada la Vía Láctea, que con toda y la tecnología que el hombre ha desarrollado no es capaz de recorrer la Vía Láctea. Por ahí están enviando algunas navecitas a Marte, pero nadie puede ir todavía a Marte. Por ahí están haciendo algunos viajes y salen un poco fuera de la estratosfera, vuelven a ingresar. Pero hermano, eso es como, permítame ilustrárselo acá, eso es como pasar de acá de Barrio Nuevo, allí a Florencia o a Santander, es eso. Es eso. Y el resto de la Vía Láctea es todo Medellín y su área metropolitana. Se lo digo así para ilustrarle. Y ellos solamente han podido llegar allí a Santander, o allí a Florencia, o allí a París. No han podido ir más allá. Y solo estamos hablando de la Vía Láctea. Y de ahí hacia allá hay un universo de más de 2 billones de galaxias. Y entonces, ¿esto se creó de la nada? No, amado hermano, esto tiene una causa. Esto tiene orígenes. La Biblia nos revela el principio, el origen de todas las cosas. La primera familia, el primer asesinato, los primeros hijos que tuvieron Adán y Eva.
todo, hermano. Por eso es apasionante el estudio del libro de Génesis, complementado, por supuesto, con el resto de las Escrituras. Entonces Jacob es uno de esos personajes centrales de la Biblia y del libro del Génesis, porque él es el padre biológico de los 12 varones que formaron las 12 tribus de Israel. Aleluya. Y entonces un día le llega a este hombre esa triste noticia de que todo parecía indicar que su hijo había muerto. Pero mientras meditaba en esta enseñanza, me llamó la atención algo, amado hermano. Mire, sus hijos fabrican una historia. Ellos venden a José. Lo iban a matar. Obviamente Dios no lo permitió, pero ellos lo querían era matar. Dios no lo permite, entonces dice Judá, el cuarto hijo de Jacob, ¿qué provecho tiene que matemos a nuestro hermano? No, él es nuestro hermano, sea como sea nuestro hermano, no lo queremos, pues vamos a venderlo. En ese tiempo existía, o ya estaba en pleno auge, el tráfico de personas, la trata de personas, y venía una compañía de ismaelitas, comerciantes, que compraban lo que apareciera, hermano, hasta personas compraban. Y le ofrecen, mire, tenemos un muchacho de 17 años, ¿cuánto nos dan por él? 20 piezas de plata, llévesenlo lo más lejos que pueda. Listo, nos deshicimos de José, pero ahora ¿qué hacemos con nuestro padre? Y obviamente pues le tenían respeto al papá porque nadie de ellos pensó en matar al papá. Pero hay que inventarse alguna historia creíble. Vamos a degollar un corderito, vamos a rasgar la túnica de José, vamos a teñirla de sangre, se la enviamos a mi papá y le decimos, mire, encontramos esto en el campo, reconoce si es la túnica de tu hijo o no. Pero mientras meditaba en esto, hermano, me llamó la atención un detalle. ¿Recuerda usted que años atrás, muchos años atrás, de este momento, Jacob se había inventado una historia también, confabulado con su propia madre, para engañar a su padre, Isaac? Qué tremendo, hermano. Aquí Jacob estaba, cuando recibe esta noticia, estaba recogiendo lo que él había sembrado algunas décadas atrás. Hay una frase que alguien acuñó que dice, el pasado no perdona. Y es que hace usted y yo vamos por la vida muy campantes, muy tranquilos, y de pronto hay cosas del pasado que vuelven otra vez y aparecen en escena. Un día Jacob, cuando era un hombre relativamente joven, se confabuló con su mamá para engañar a su padre Isaac. Y todo salió a pedir de boca, podríamos decir. El anciano Isaac se creyó el cuento y bendijo a Jacob. Entonces usted puede imaginarse a Jacob diciendo, gloria a Dios, lo logré, lo alcancé. Una cosa es lo que usted logra aquí en la tierra, hermano, y otra es lo que Dios diga. Dios le tenía a Jacob su propio proceso para enseñarle esa bendición que usted se consiguió por sus propios medios, no es la que yo le iba a dar, así no es. Amén. Entonces pasan los años, hermano, y aquí Jacob está siendo engañado por sus hijos. Aleluya. Entonces ellos le dicen, o se inventan la historia de que encontraron la túnica, hermano, qué tremendo, ni los huesos los encontraron. Ya uno empieza un poco a analizar, hermano, esos leones hasta los huesos se los tragaron, hermano. Todo. Escasamente dejaron la túnica. Qué tremendo, amado hermano.
Todo porque dice la palabra, ellos le tenían envidia. Lea el verso 11 de este mismo capítulo 37. Aleluya. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sus hermanos le tenían envidia. Amado hermano, la envidia, primero, ha sido un mal que ha acompañado a los seres humanos a través de toda la historia. Siempre ha habido envidia. ¿Sabe usted quién fue el primer envidioso de la tierra? Caín. Caín no soportó. Caín no toleró que Dios mirara con agrado la ofrenda de su hermano Abel y rechazara la de él. No lo toleró. Porque la envidia, amado hermano, mire, se puede alojar en el corazón del ser más santo. Hablo de humanos. Pero también los sentimientos negativos, porque hay sentimientos negativos, la envidia, los celos, el odio, los resentimientos, el orgullo, la altivez, la soberbia, entre muchos otros, son sentimientos que si usted y yo queremos, los podemos evitar y los podemos erradicar de nuestras vidas. Porque la envidia, hermano, puede llevar a las personas que la padecen a cometer cualquier tipo de locuras. Hermano, Caín mató a su hermano por envidia. Estos hermanos de Jacob, de José, perdón, 11, también cometieron un crimen, porque siempre la trata de personas es un delito que se ha denominado de gravedad. Ha existido trata de personas a través de toda la historia. Fue un crimen que ellos cometieron contra su hermano, todo porque le tenían envidia. José no les había hecho nada a ellos, pero ellos le tenían envidia. Mire, hermano, vaya por favor al libro de Job, capítulo 5. A Dios sea la gloria. Libro de Job. Vamos a mirar allí algo acerca de la envidia. Capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 2. Aleluya. Mira lo que dice este versículo 2. Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. El envidioso, hermano, sufre, literalmente sufre. Yo creo que hasta gastritis les da, hermano. Ver que a otro le vaya bien, ellos no soportan eso. Ellos no toleran eso, hermano. Una mujer envidiosa, vamos a suponer, yo espero que aquí no haya ninguna hermana envidiosa, pero una hermana envidiosa no puede soportar que otra hermana llegue estrenando una blusita. No, hermano, no. La hermana con esfuerzo fue y se compró una blusita por allá en un remate, hermano. Y aquí viene la envidiosa y la acaba de rematar. Porque le dice, uy, qué blusa tan fea, ¿quién se la regaló? Y ustedes, las damas, con todo el respeto que me merecen, pero tienen una debilidad. Y es que si alguien les dice que esa blusa está muy fea, dicen, no me la vuelvo a poner. Yo sí me sigo poniendo mi camisita. Así alguien me diga que no le gusta, yo me la pongo. Pero las mujeres, ay, no, me dijeron que ese vestido está muy feo, no me lo vuelvo a poner. No, hermano, no se dejen controlar por eso. La dejan desnuda a las envidiosas a usted a lo último. Yo creo que al último no encuentra usted qué ponerse si se pone a hacerle caso a los envidiosos. Mire,
al codicioso lo consume la envidia. Y vaya a Proverbios, capítulo 14. Cristo vive para siempre. Capítulo 14 del libro de Proverbios. Aleluya. Vamos a leer el verso 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Qué tremendo, hermano. Es como un cáncer en los huesos la envidia. Así la denomina la Biblia. Hermano, la envidia es un mal que cada creyente debe erradicar de su corazón antes de que arruine su relación con Dios. Si usted como cristiano, porque, o sea, hermano, permítame, es que la envidia desde los niños, usted ve a los niños, usted ve a un niño feliz porque otro tenga el carrito que él no tiene. No, hermano, no soporta, él no lo soporta. Usted puede ver un niño, hermano, ve un niño con un carrito y llega otro, y hermano, le coge ese carro con rabia y se lo tira por allá. Como quien dice, si yo no lo puedo tener, usted tampoco lo va a tener. O sea, mire que es un problema, hermano, de la naturaleza humana. Al creyente, la Biblia le enseña que debe erradicar entre muchos otros males de su corazón la envidia. Vaya a la primera epístola del apóstol Pedro, al capítulo 2, al nombre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2. A Dios sea la gloria. Aleluya. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desechando pues, desechar es botar lo que no sirve. Amén. Por eso se habla de desechos. Hay desechos orgánicos, hay desechos inorgánicos, hay desechos químicos, hay desechos hospitalarios. Todo lo que es desecho es que ya no sirve, hay que botarlo. Entonces nos está diciendo la palabra que a ningún cristiano le conviene tener en su corazón malicia, engaño, hipocresía, ni envidias, ni detracciones. Detracción es similar a la murmuración, a la difamación. Hay gente que le fascina, hermano, dañar la reputación de otros. Tenga cuidado con ese tipo de personas. Le tienen tanta envidia a una persona que hablan mal de ella. Y le dicen a usted, tenga cuidado con fulano de tal, es muy chismoso. Y mentira que el chismoso es él. Pero dice que el otro es el chismoso. Eso es detracciones, amado hermano. Y la Biblia nos dice que a usted y a mí no nos conviene ser detractores, chismosos, calumniadores, murmuradores. No, hermano. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, es decir, la palabra de Dios no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces no debe haber envidiosos dentro del pueblo de Dios. Si usted en algún momento padeció envidia, porque es normal, recuerde, es un sentimiento propio del ser humano.
Nadie le tuvo a usted que enseñar a ser envidioso, no. Pero hay gente que desarrolla más el sentimiento que otros. Entonces, si usted lo ha padecido, amado hermano, a través de la palabra Dios le dice, despójese de la envidia. Hay frases que uno alguna vez escuchó en la vida y que me agradaron, me parecen edificantes. Una de ellas dice, si te comparas con los demás, te volverás malo y amargado. Porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú, siempre. No se compare con los demás. Siempre habrá personas que van a estar más arriba de nosotros, gloria a Dios por ellos, y siempre habrá personas que estarán un poco más abajo de nosotros, pero tampoco podemos mirarlas pues que como basura, no. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Pero humanamente hablando, pues si hay personas que van por allá, estudiaron, trabajaron. En el ámbito espiritual, Dios le da unos talentos que a otros no les da, de tantas cosas. No se compare con los demás, amado hermano. Sea usted el que es, la que es, ame a Dios, séale fiel al Señor. No envidie la bendición de otros, que Dios le dará a usted su propia bendición. Amén. La envidia también es sinónimo de la codicia. Y la Biblia prohíbe codiciar. No solo la mujer del prójimo, también la casa de tu prójimo, la bicicleta de tu prójimo, la moto de tu prójimo. Amén. Y la blusa de tu prójima también. Amén. Sí, amados hermanos. Entonces, ¿quién lo creyera, hermano? Por envidia. La Biblia literalmente que dice que fue por envidia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Esteban, dicen, los patriarcas por envidia vendieron a José a Egipto, por envidia. Por envidia cometieron este crimen. Le hicieron ese daño tan tremendo a su padre, que ya era un anciano de más de 100 años, la envidia. Pero a mí me llama la atención también la conclusión apresurada a la que llegó Jacob cuando le entregaron la túnica ensangrentada. Mire la reacción de Jacob. Vuelva a Génesis, capítulo 37. Aleluya. Capítulo 37 de Génesis. Gloria a Dios. Verso 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio, es decir, luto, sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos, por su hijo, muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Pare ahí, por favor, amado hermano. Mire, él inmediatamente ve la túnica, saca una conclusión, o dos. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿y dónde estaban al menos los huesos? No hay una sola evidencia, además de una túnica ensangrentada, para afirmar que José en efecto había muerto. Pero mire, hermano, la conclusión a la que este hombre llegó. Dice,
descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Permítame leerle esta misma frase de Jacob en otras versiones de la Biblia. Una de ellas traduce esta frase de la siguiente manera: gloria al Señor. No dejaré de llorar hasta que muera y me reúna con mi hijo. Otra traduce: guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Es decir, según Jacob, ya su hijo estaba en el sepulcro. Y la otra traduce: me iré a la tumba llorando a mi hijo. Pero lo que me llama la atención es estas conclusiones, hermano, todo por simplemente creer la primera versión que le contaron de unos hechos. Y ahí es donde entramos nosotros a formar parte de la historia, porque nosotros también cada rato cometemos el mismo error. Alguien nos cuenta una historia distorsionada, manipulada, adulterada, y nosotros nos la creemos enterita. Y por eso decimos: fulano de tal es esto, yo no creía que él era así, yo no creía que ella era así. Tenga cuidado, hermano, es que ¿quién no habrá caído en algún momento en esa trampa? Todos en su momento hemos cometido el error de echar mano de la primera versión que nos cuentan y emitimos juicios. Mire, Jacob no preguntó: bueno, pero ¿vieron los huesos? No, solamente la túnica. Mire que por lo menos si hubiera podido enviar permítame decírselo, una comisión. Jacob tenía también criados y siervos. Vaya, busquen por todo el perímetro donde encontraron la túnica, por todo ese perímetro, algún hueso tiene que haber quedado por ahí tirado, ¿o no? Si una bestia lo devoró. Pero él comete el error de creerse entera la versión de sus hijos, amado hermano, y simplemente dice: no, a mi hijo una bestia lo despedazó. Pero lo que más me llama la atención es que las personas que le dieron esa versión, hermano, tenían muy mala reputación. Y Jacob lo sabía. Lea ahí en el libro de Génesis capítulo 37. Aleluya. Capítulo 37 de Génesis, verso 2 en adelante. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Óigase bien, hermano. Mire usted bien cuando le dicen algo, ¿quién se lo dice? Informaba José a su padre acerca de la mala fama, es decir, estos muchachos tenían mala conducta. Su comportamiento no era el adecuado. Jacob lo sabía, porque es que ¿qué padre no conoce a sus hijos? A mí me llama la atención cómo Jacob peca de ingenuidad y se cree toda esa historia que sus hijos se inventaron, amado hermano. Qué tremendo. Entonces, de aquí usted y yo podemos extraer lecciones para nuestras vidas. No crea lo primero que le digan, amado hermano. No cometa ese error, porque, hermano, usted cree la primera versión que le dan acerca de algo y puede llegar a pecar, porque a veces juzgamos a la carrera y a usted le dice: mire, el hermano fulano de tal es un ladrón.
No faltará el que le diga, hermano, mire, vi al hermano fulano de tal entrando a un motel. ¿Cómo? Sí, sí, yo lo vi. ¿Está seguro? Sí. Y resulta, hermano, que estaba parado, permítame conjeturar un poco, a 200, 300 metros de distancia de la entrada de ese lugar. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí muchas veces, muchas, que yo he visto personas que uno dice, ese es fulano de tal. Y cuando uno se acerca, Dios mío, no es. No es. No era esa persona. Pero a la distancia, hermano, hubiera jurado que era ella o que era él. Y el otro detalle es que hay unas personas con unos rasgos físicos y morfológicos similares, demasiado similares a fulano de tal. Y a veces no hay que ir muy lejos, hermano. Uno, a veces hasta en el mismo sector, uno ve, uy, esta persona es parecida, idéntica a fulano de tal, al hermano fulano de tal. ¿Sí ve? Entonces mire el error que se comete. Entonces usted, ¿cómo así, hermano? O sea que ese hermano es un corrompido, yendo a esos lugares y con quién andaría, y usted comienza a pecar. Cuando son ese tipo de situaciones tan delicadas, hermano, que pueden inclusive afectar el testimonio y el buen nombre de una persona. Ojo, hay un delito que se llama injuria y calumnia. Es un delito, hermano. Además de ser un pecado, es un delito. A usted lo pueden llegar a demandar por injuria y calumnia. Tenga cuidado con lo que dice, porque lo pueden demandar. Si usted se pone a afirmar que fulano de tal hizo esto y esto, y esa persona lo demanda, usted tiene que ir ante la justicia y demostrar que es verdad. Si es mentira, usted comete un delito, y eso tiene una pena también. Entonces no es ético, hermano, no es ético que cualquiera de nosotros llegue a calumniar a alguien. No, a veces llegan versiones, dicen, este hermano hizo esto, aquella hermana hizo esto. Hay que esperar, hay que investigar. A la primera persona que hay que llamar a preguntarle es al que están acusando, es al primero. Y resulta que a veces es el último que se da cuenta de todo. Todo el mundo sabe ya, menos la persona implicada. Amado hermano, no cometamos ese error. No se deje engañar. Siempre habrá personas que se presten para ese tipo de cosas, pero usted no lo haga, amado hermano. Porque hay gente detractora. Hay gente que le encanta dañar a los demás, hacerle daño a los demás. Cuando a usted le digan algo muy delicado acerca de otra persona, medite en el asunto, trate de averiguar, investigue un poco. Vaya a fuentes más confiables, porque es que, hermano, mire Jacob, sus hijos que eran de mala reputación, eran tramposos, eran mentirosos, eran envidiosos, y él les cree todo ese cuento. Y a veces viene delante de usted la persona más chismosa del barrio y le dice una cosa y usted cree todo eso. Pues ¿cuándo ha visto usted un chismoso serio, hermano? ¿Ah? ¿Cuándo ha visto usted un chismoso de buen testimonio? No, hermano. Entonces mire que hay que analizar. ¿Quién me lo trajo? El más chismoso del barrio. Y me advirtió que esto quede entre nosotros dos. Y eso que le acaba de decir a usted se lo ha dicho a otros 20 ya. Que eso quede entre nosotros 21 ya. Hermano, tenga cuidado, el chisme también daña. Con el chisme también se mata. Con la mentira, mire lo que estos muchachos hacen. Y su papá comete un gran pecado de ingenuidad y no
no investiga. Proverbios dice que el ingenuo todo lo cree, todo. Y este no es un tiempo, amado hermano, para andar creyéndolo todo. Hay que examinar las cosas, hay que analizar. Yo estoy seguro de que si Jacob hubiera orado a Dios, yo le garantizo, hermano, Dios nunca se queda sin saber qué hacer ante una situación. Si Jacob hubiera orado a Dios, de alguna manera Dios le permite entender que su hijo no estaba muerto. Dios se lo revela. Pero Jacob ni oró siquiera, porque Jacob sabía orar, como usted y yo sabemos orar también. Jacob ni siquiera oró, lo dio por hecho, mi hijo está muerto. Lo único que me queda es llorar hasta que me muera para ir a encontrarme con mi hijo al Seol y su hijo en Egipto. Si ve, hermano, el problema de sacar conclusiones a la ligera frente a cualquier situación. Si Jacob hubiera orado y hubiera investigado, escúcheme lo que voy a decir, se hubiera ahorrado 22 largos años de dolor, porque todo ese tiempo Jacob estuvo triste. Ahorita lo vamos a mirar a través de la palabra. 22 años en los que Jacob jamás volvió a saber nada de su hijo, sencillamente estaba muerto. Oiga, y lo tremendo, entre los 11 hermanitos queridos hicieron un pacto de silencio. Ojo con los pactos de silencio, amado hermano. Eso no está bien entre nosotros como hijos de Dios. No haga eso. Habrá en algún momento quien quiera involucrarlo a usted en un pacto de silencio. Nunca caiga en esa trampa, hermano. Porque un pacto de silencio siempre implicará ocultar un pecado, ocultar un delito. ¿Cómo es que en 22 años ninguno de ellos se compadeció de su papá? Eran malos los tipos, eran malos, eran perversos. Ninguno se compadeció, lo veían llorando, lo veían deprimido. Ahorita vamos a mirar, hermano. Anímicamente, hermano, la vida de Jacob se fue al piso. Dice que sus hijos, sus hijas se levantaron para consolarlo, no quiso recibir consolación y en 22 años ninguno rompió ese pacto de silencio. Y a veces dentro del pueblo de Dios hay disque cristianos que entran en pacto de silencio. Yo me atrevo a decirle a usted, eso es entrar en un pecado colectivo. Si alguien cometió un delito o un pecado, que responda él por sus actos, hermano. Pero yo no tengo por qué entrar en pactos de silencio con nadie, amado hermano. Amén. Nadie se puede dar cuenta. Eso solo lo sabemos nosotros 4, nosotros 5, nosotros 10. Nadie más. Ojo con eso, hermano. Eso no está bien delante de Dios. 22 años de dolor. Se hubiera ahorrado Jacob si hubiera orado a Dios, si hubiera investigado el asunto, ¿qué pasó? Si se habla de una muerte violenta, pues tiene que aparecer al menos una parte del cadáver, algo tiene que aparecer. Alguna evidencia más fuerte, más sólida, para que hubiera podido cerrar ese ciclo y decir, sí, mi hijo murió. Pero no, un trapo ensangrentado era todo. Dios tenga misericordia, hermano. El tiempo se encargaría de enseñarle a Jacob varias cosas. En primer lugar, que cometió un gran error al confiar en sus hijos, que eran muchachos de muy poca confianza. Y en segundo lugar, que Dios es el que tiene la última palabra con respecto a nuestras vidas, amado hermano. Jacob había dicho que descendería enlutado a su hijo hasta el sepulcro, pero la realidad era muy diferente, hermano.
Jacob no tenía que esperar a descender al sepulcro para encontrar a su hijo. No, vaya la palabra. Génesis capítulo 45, gloria a Dios. Al nombre de Cristo. Capítulo 45 del libro de Génesis. Vamos a leer desde el 24 hasta el 28. El 24 habla de José, que dice: y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Él sabía que eran peleoncitos. Verso 25. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque ¿qué? Ahora ya no les creía, les creyó 22 años una mentira, y ahora la verdad ya no se las quería creer. Qué tremendo, hermano. Verso 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, ojo lo que sigue, su espíritu revivió. 22 años su espíritu, anímicamente hablando, muerto, hermano. Su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Qué tremendo, hermano, ¿ah? Mire, en el capítulo 46 siga leyendo. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy tu Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Oiga, hermano, y la mano de José. El que Jacob creía que ya era una calavera de 22 años, no. Dios le dice: la mano de José cerrará tus ojos. Si ve que el último que tenía la palabra era Dios, no los hijos de Jacob, no los hermanos de José, que un día dijeron: vamos a matarlo y vamos a ver qué será de sus sueños. Pues ellos, hermanos, tuvieron que cumplir los sueños de José. Ellos efectivamente tuvieron que postrarse delante de su hermano. Él era ese hombre al que su padre y sus hermanos un día fueron a Egipto y se inclinaron delante de él, porque ahora ocupaba el no despreciable cargo de primer ministro de la nación más poderosa del mundo en aquel entonces, Egipto. Mire, hermano, pero Dios, pase lo que pase, siempre se encargará de enseñarnos a usted y a mí de que Él es el que tiene la última palabra, amado hermano. No crea, si a usted el médico le dice se va a morir, no se, hermano, no se acaba de morir. Es que alguno, el médico le dice: usted se va a morir, y ellos se acaban de morir solitos, hermano, se matan solos ya. No, el que tiene la última palabra es Dios. Permítame aquí, el que está ya supuestamente dejado del tren o dejada del tren, usted ya no se va a casar. ¿Quién dijo eso? Sí, hermano, el que tiene la última palabra es Dios, ¿o no? Claro, pero usted pone a creer eso, entonces usted en su espíritu ya se entierra, hermano, viato o viata.
No, hermano, yo ya me muero así. Pues usted verá si quiere morir así, pero otra cosa es lo que Dios diga. Dios tiene la última palabra. Alguien podría decirle a usted, usted ya muere en la ruina. No, que el Señor reprenda al diablo, hermano. En cualquier momento Dios lo puede bendecir a usted. Él le puede abrir puertas grandes. Él puede cambiar todo en un momento, hermano. De la noche a la mañana, Dios puede cambiar tantas cosas en la vida de cualquiera de sus hijos, porque Él es Dios, porque Él es soberano. Dios no tuvo que pedirle permiso a los hermanos de José para bendecirlo a él, para levantarlo en Egipto. No, hermano, Dios no le tiene que pedir permiso a nadie para bendecir a uno de sus hijos. El día que Dios lo quiera bendecir a usted, lo va a bendecir y punto. Por encima del que sea. Al nombre de Cristo. ¿Cuántas veces, amado hermano, hemos cometido el error de dar algo por hecho? No, hermano, ya no se puede. Aquí ya no hay nada que hacer. Aquí ya no hay nada que hacer, decimos. Se nos olvida que Dios es el que tiene la última palabra. Vaya al libro de Salmos, y con esto terminamos. Capítulo 37 del libro de los Salmos. Al nombre de Cristo. Capítulo 37. Verso 37. Aleluya. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Lo leyó o no lo leyó? Considera al justo, mira al íntegro. Hay un final dichoso. Eso es palabra de Dios, amado hermano. Hay un final dichoso para el hombre de paz, para el hombre que confía en Dios, para la mujer que teme a Jehová. Hay un final dichoso, hermano. Amén, hermano. Ahí está la Biblia, lea la Biblia. Yo no encuentro a ninguno de los hombres de Dios, hermano, con un final desgraciado. No. Terminaron sus carreras en victoria, sin frustraciones. Hay un final dichoso. Dios cumplirá los anhelos de su corazón. Recuerde también lo que dice el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová y confía en Él, y Él hará. Él cumplirá los propósitos que tiene con su vida. El que tiene la última palabra con respecto a su vida y con respecto a mi vida es el Señor, no es el vecino, no es la vecina, no es el hermano envidioso, no es la persona detractora, no, es el Dios todopoderoso, amado hermano. Su vida está en las manos de Dios. Y Él hasta aquí nos ha sostenido y seguirá sosteniéndonos. Nos ha guardado y seguirá guardándonos. Nos ha sostenido y seguirá sosteniéndonos. Porque si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, su vida está en las manos del Dios todopoderoso, amado hermano. Él es el que tiene la última palabra. Póngase de pie y demos gracias al Señor en esta hora por este consejo de su palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, mi alma te alaba, Señor. Te doy mil gracias por este consejo de tu palabra que has puesto en mis labios. Gracias, Señor. Qué bueno saber que nuestras vidas no dependen del azar ni de las circunstancias externas, ni de lo que hoy está pasando en este mundo, ni de lo que digan las personas que no nos quieren. Nuestras vidas dependen de ti, Señor. Y vamos a llegar en esta tierra hasta el punto a donde tú nos permitas llegar. Y tu palabra nos enseña que hay un final dichoso
para el hombre de paz, para el hombre, para la mujer que confía en ti, que hace tu voluntad. Hay promesas de tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor. Nuestras vidas están en tus manos. Continúa dirigiendo cada uno de nuestros pasos. Ayúdanos a serte fieles, Señor, para que podamos con tu ayuda terminar esta carrera en victoria. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén. Dele un aplauso al Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria, aleluya. A Dios sea toda la gloria. Padre, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te damos la honra. Te damos la gloria. Exaltamos tu grandeza. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre para siempre. Tomen asiento un momento, amados hermanos.